Buenos días, alumnos de segundo de bachillerato. Bueno, aunque lo ideal sería hacer las prácticas que nos queda de la inducción electromagnética en el laboratorio, por los motivos que todos conocemos, eso es imposible, así que más o menos os voy a explicar cómo sería. Bueno, la práctica 4 está dividida en dos partes, de hecho se hacen dos sesiones distintas en el laboratorio, ¿vale? Dice el objetivo: observación de la presencia de fuerza electromotriz en un circuito que sufre variaciones de flujo magnético y su relación con la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Muy bien. Fundamento: la ley de Faraday es la variación con el tiempo del flujo magnético. Bueno, viene a explicar esto, porque tampoco lo voy a explicar. Los esquemas los conocemos, es decir, hay un campo magnético variable que está entrando con su polo norte en una espira y conforme va para allá, pues se induce una corriente de tal manera que se oponga al efecto del acercamiento. Eso es la base teórica. Y si se aleja, pues ocurriría justamente lo contrario. Aquí, por ejemplo, te señalan el imán, la presencia del imán virtual. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, ¿esto cómo se hace? Pues nada, pues tenemos un conjunto de espiras. Esto, a ver si lo pudiéramos ver. Lo habéis visto y ya sabéis que tuve que hacer una trampa. Dentro hay una ranura para que entre el imán y esto es un polímetro. Nosotros utilizamos un voltímetro. Es un aparato o galvanómetro que se emplea para medir la corriente. Bien, ¿qué ocurre cuando yo meto el imán aquí dentro? Pues vamos a ver, si repito el movimiento arriba y abajo de la mano, pues aquí se va a apreciar una lectura a un lado y a otro. Depende de que si lo alejo o lo acerco. Eso es lo que se va a observar. Y cuanto más rápido lo haga, pues más loca va a ir la aguja del polímetro. ¿De acuerdo? Bien. Aquí nos lo explican, que básicamente tenemos que hacer eso. Utilizamos un montaje de unas 500 espiras y nada. Y lo que pasa es que no tengo aquí los valores que daban en las prácticas cuando las hacíamos. Bien. Pero aquí nos explican ciertas cosas. Tenemos que recoger las observaciones. Sin imán, ¿qué ocurre? Pues que sin imán, pues entonces no se aprecia ninguna corriente. Entonces no hay lectura. No hay. Y si el imán se encuentra en reposo dentro de la bobina, es decir, que lo deposito ahí y no lo muevo, pues tampoco se va a apreciar paso de corriente. Si el imán se encuentra en movimiento, se va a apreciar un paso de corriente leve. Vamos a ver, una I leve, que según me acerque o me aleje va a ser a un sentido u otro, es decir, que la aguja va a ir a un lado o va a ir a otro según me acerque o me aleje. Y si se mueve deprisa, pues entonces ¿qué ocurre? Que el paso de corriente va a ser aún mayor, en virtud de la ley de Faraday-Lenz. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente eso es lo que sucede, es decir, haría una corriente acusada. Explicar, dicen las cuestiones, la causa de las diferencias entre las lecturas de la situación 2 y la de la 3 y la 4. Pues simplemente en la situación 2, que es cuando el imán se encuentra en reposo dentro de la bobina, pues ¿qué es lo que pasa? Pues no hay variación del flujo magnético, y si no hay variación de flujo magnético, no hay fuerza electromotriz inducida y por consiguiente tampoco existe fuerza electromotriz corriente inducida. ¿Qué ocurre en el caso 3? Pues es lo mismo, hay una variación de flujo pero muy leve. Y entonces, ¿qué pasa? Que a su vez va a producir una fuerza electromotriz leve que dará lugar a una corriente también leve. Y si se mueve deprisa, pues ya la fuerza electromotriz va a ser más apreciable, mayor, y va a dar lugar a una corriente mayor. ¿De acuerdo? Eso básicamente las respuestas de las cuestiones 1. Cuestiones 2. ¿Existe diferencia cualitativa o cuantitativa entre las lecturas de la situación 3 y 4? Vamos a ver, cualitativa no, porque la aguja del polímetro está variando, pero cuantitativa sí se aprecia, es decir, se aprecia mayor cantidad de corriente cuanto más deprisa se mueva el imán. ¿De acuerdo? Bien, y ahora me dicen, ¿cómo sería el esquema correspondiente a la figura B si el imán de la derecha, en lugar de acercarse, se estuviese alejando de la espira? Pues muy fácil, pues vamos a ver, sería esto, el polo norte aquí, el polo sur aquí, y entonces el imán virtual dice, oye, no te vayas, no te vayas. ¿Y qué pasaría? Pues daría lugar aquí un polo norte y aquí un polo sur, es decir, que básicamente esto es lo que ocurriría, ¿de acuerdo? Y la corriente pues se mantendría. ¿Cómo sería el esquema correspondiente
a la figura B si el imán de la derecha, en lugar de aproximarse con su polo norte encarado a la espira, se hubiese acercando, pero encarando su polo sur. Es decir, aquí os recuerdo a las anteriores clases y os lo dejo que lo hagáis como ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento no tiene más misterio. Lo que pasa que, claro, que no tiene chispa porque no lo hacemos en el laboratorio. Por eso nos quedamos un poquito así, a medio gas. ¿De acuerdo? Es decir, como ejercicio os recomiendo volver a hacer esto cuando el polo sur, que también lo hemos hecho en algún problema, se encuentre aquí y aquí el polo norte. ¿De acuerdo? Simplemente tenéis que tener en cuenta, os lo apunto ya, ahí va, vaya por Dios. Tenéis que tener en cuenta que las líneas de fuerza van a ir, en este caso, para allá. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y aquí qué pasa? Si hay acercamiento, se pondrá aquí el polo sur y aquí el polo norte. Y entonces, ¿qué pasará? Que la corriente irá en este sentido. Y si hay alejamiento, como nos han puesto, sí, alejamiento. Aquí nos ponía en la figura B, en vez de acercamiento, alejamiento. Si hubiera alejamiento, pues ¿qué pasaría? Pues tendríamos... Ya os dejo que lo hagáis, porque no lo voy a hacer todo siempre, os tengo muy mal acostumbrados. Bueno, que lo paséis bien. Un saludo y nos vemos.